¿Qué tal, ingeniero? Les saluda Oscar Ventura. Eh, Somos parte de un grupo para este proyecto de PV Sense. Yo y la compañera Jacqueline hicimos el grupo para poder hacer esta tarea. Para empezar, le puedo explicar en forma resumida lo que se hizo o lo que se estuvo trabajando en base a este diagrama. Eh, el primer paso es que, o lo primero que le podemos decir es que tenemos tres máquinas tipo cliente virtualizadas, una máquina servidor, que en este caso es Ubuntu, y también tenemos conexión a Internet para hacer pruebas. En una máquina eh, está instalado el DPF Sense para que se pueda virtualizar y poder hacer las respectivas pruebas. Y en otra máquina está lo de Ubuntu Server para la zona DMZ y la red LAN, donde tenemos tres equipos conectados. Y también podemos ver la IP de las máquinas que utilizamos o las que se configuraron, ¿verdad? En forma resumida, eso sería, ingeniero, prosiguiendo con la hoja. Podemos empezar con esto, ¿verdad? Primero hicimos el entorno virtual para instalar el sistema operativo pfSense y pues directamente descargamos el sistema operativo desde la página oficial y configuramos los parámetros para que VirtualBox se pueda virtualizar. En forma resumida, pues lo que se hizo fue asignarle la memoria y el espacio de almacenamiento y también las interfaces de red. En este caso, pues sí nos tocó hacer algunas configuraciones para que nos funcione dicho proyecto. Estuvimos configurando de diferentes adaptadores, como podría ser un adaptador puente y un adaptador LAN, que es para la parte donde tenemos configurada la red LAN de los clientes, y también se segmentó otra parte de la red que se le llamó DMZ, en este caso donde está ubicado el servidor Ubuntu. Y también tenemos el web server, que en este caso es Ubuntu. Lo que configuramos acá fue su interfaz de red también y la configuramos en el mismo segmento, ¿verdad? Como está virtualizado todo, pues aquí se crean los diferentes segmentos que necesitamos, ¿verdad? Dicho de otro modo, si fuese de manera física, se tendría que configurar en diferentes interfaces, si se tuviera que hacer físico, ¿verdad? Y también tenemos los equipos Windows que se configuraron en el mismo segmento LAN para que se puedan reconocer entre ellos de forma local, ¿verdad? En forma resumida, ese sería los equipos virtualizados que tenemos. Prosiguiendo con la hoja que tenemos, pues acá podemos ver que está la creación de la máquina virtual y lo que le había explicado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros seleccionamos el archivo, o en este caso la imagen ISO que descargamos de la página oficial de pfSense, nos aparece la pantalla de bienvenida, que en este caso sería solo de aceptar los copyright que trae el sistema. Y pues seleccionamos el tipo de instalación, ¿verdad? De forma resumido, también en el paso 3 seleccionamos el idioma del teclado que estaremos utilizando. Y en la opción 4 pues acá lo que tuvimos que hacer es seleccionar una opción para que tenga, como vemos que hay diferentes tipos de arranque. Entonces nosotros el que utilizamos sí, fue el de BIOS para que se iniciara correctamente, ¿no? Entonces, prosiguiendo en el paso 5, este, estas son unas partes que nos pide la instalación de dicho sistema, pero prosiguiendo con esa parte, en el siguiente paso,
Bueno, aquí es donde terminamos la instalación y bueno, le dimos que no. Y en el paso 7 pues esperamos que finalice la instalación. En el paso 8 pues cuando la instalación esté completo, bueno, se reinicia el equipo, en este caso la máquina virtual, y nos aparece esta interfaz que sería el menú correspondiente al sistema. Entonces aquí lo que tenemos que hacer son los siguientes pasos. Tenemos que configurar las interfaces. En este caso tenemos que asignarle la dirección o al menos tenemos que reconocer las interfaces que se están trabajando en pfSense, y también en el paso 2 tenemos que configurar las direcciones IP. Bueno, aquí es donde nos aparecen las redes segmentadas, ¿verdad? En este caso nos aparecen las interfaces que VirtualBox nos había asignado. Y en el paso 2 configuramos las direcciones IP. Esta parte fue muy importante para comenzar la configuración de pfSense porque tenemos que definir una IP de entrada y una máscara de red. En este caso se puede hacer por DHCP y por muchas opciones, pero nosotros lo hicimos mediante una IP estática que la podemos ver, que es 172.16.0.1. Y esta IP es la que tenemos que utilizar en nuestra red para poder ingresar a la configuración básica del pfSense. Entonces, prosiguiendo con bueno, aquí donde nos aparece que ya está levantado el, el servicio, ¿verdad? En la LAN. Entonces, aquí ya podemos ingresar mediante la IP en el segmento de red correspondiente, ¿verdad? En el siguiente paso podemos ver la instalación del web server, en este caso que es Ubuntu. Iniciamos la máquina virtual y pues las configuraciones básicas que nos pide es el idioma, que escogimos el español, y también configuramos el teclado, y en el paso 3 la interfaz para el servidor. En este caso, como no estamos haciendo configuraciones avanzadas, solo continuamos en red. En el paso 4 pues nos aparece la opción de configurar un proxy, pero en este caso no hicimos mayor configuración. Acá también. En el paso 5, bueno, son algunas configuraciones que pide el servidor, y pues realmente no hicimos mayores cambios en el Ubuntu Server. Eh, Continuamos sin actualizar para que se instale tal como viene. Y nos aparece una pantalla de resumen de toda la configuración que se ha hecho del Ubuntu Server. Y en este caso seleccionamos hecho y confirmamos para que se aplique las configuraciones antes seleccionadas. Pues en el paso 9 pues nos aparece campos que tenemos que rellenar con el nombre del equipo, el nombre del servidor, un nombre de usuario y la contraseña del usuario, ¿verdad? Este usuario es el que puede ingresar a la máquina para poder instalar paquetes dependiendo de lo que se necesite hacer en el Ubuntu Server, ¿verdad? También en el paso 10 se configuró el protocolo SSH para que nos permita ingresar por medio de ese protocolo, pero por el momento pues no se hizo mayores cambios, ¿verdad? En el paso 11 se reinició el sistema y se aplicaron las configuraciones correctamente para el Ubuntu Server. Esa sería la parte del Ubuntu Server. Y ahora para las máquinas clientes, que en este caso son Windows 10, se hacen casi las mismas configuraciones, por ejemplo, el idioma y una clave de activación. En este caso solo le dimos bueno, teníamos una clave que pudimos utilizar
para seguir y después aceptamos los términos de la licencia y en el paso 4 se reconfiguraron o se reconfirmó, perdón, la instalación. Y en el paso 5 se selecciona el espacio de instalación. En este caso, como no hay particiones y como está virtualizado, únicamente se seleccionó la opción que aparece y en el paso 6 solo nos correspondió esperar a que termine la instalación. En el paso 7 nos aparece la pantalla de inicio de bienvenida que nos da el sistema operativo con algunas configuraciones, por ejemplo, el nombre del usuario, algún tipo de actualización, si necesitamos instalar algo más. Son configuraciones básicas que se hicieron en las máquinas clientes, que en este caso serían todas las máquinas que tienen Windows 10. Terminando con esta parte, pues, bueno, acá es donde empezamos a configurar la interfaz de red. Primero, para configurar la interfaz de red de la máquina correspondiente en la que tenemos virtualizado, podemos ver de que sí está, actualmente sí la tenemos corriendo y podemos ver que sí está conectada a una red. Y el adaptador pues nos aparece que sí está conectado por medio de DHCP y nos aparece el mensaje de confirmación de que sí hay acceso a la red. En el protocolo IPv4 es donde se configuran automáticamente, ya que como en el pfSense estamos utilizando DHCP, entonces el pfSense, perdón, es el encargado de asignarle la dirección IP. En este caso sería para esta máquina. Como podemos ver, si lo tenemos corriendo. Y los mismos pasos, ¿verdad? Que le acabamos de mostrar, solo que acá nos aparece que sí está configurado estáticamente, ya que tuvimos que hacer algunas configuraciones inicialmente, ¿verdad? Para comenzar a hacer pruebas. Y bueno, los mensajes que nos aparece cuando configuramos una red nueva nos pregunta si queremos compartir recursos en esa red o no. Pues en este caso le dimos que sí y continuamos, ¿verdad? Y desde acá, para hacer pruebas de conexión, hicimos el ping a la dirección 172.16.0.1 para determinar si existe conexión. Esto se hace para ver si realmente estamos en el segmento de red correcto, ya que la IP a la que le estamos haciendo ping es la puerta de enlace que vamos a utilizar para conectarnos a internet. En el siguiente paso, acá es donde, en base a lo que habíamos terminado de configurar de pfSense, nos aparecía esa ventana negra que el servicio ya estaba corriendo y que podíamos ingresar a configurar pfSense a la IP 172.16.0.1 y los datos iniciales que tiene pfSense para ingresar es admin y pfSense. Entonces, ingresando esa información, nos aparece las opciones básicas que tenemos que hacer. ¿Cuáles son esas opciones básicas que tenemos que hacer? Por ejemplo, definir cuál es el hostname, el dominio que vamos a estar utilizando, las DNS primaria, DNS secundaria para que se haga posible la conexión a Internet. En este caso utilizamos unas direcciones DNS públicas para que se pueda realizar, ¿verdad? Y después se determina la zona horaria. En este caso nos apareció a nosotros disponible la opción de Guatemala, que fue la que seleccionamos, ¿verdad? Y después nos aparecen configuraciones como la de WAN, en donde nosotros tenemos que elegir la opción de HCP para activar el block RFC 1918, que nos indica que, en este caso nos indica que todas las redes privadas que se utilicen deben ser como tipo subredes. Y
tenemos que indicar, ¿verdad?, cuáles son las interfaces que estamos utilizando, o en este caso, la clase de la IP que tenemos que utilizar para, para hacer las configuraciones, ¿verdad? En este caso, nosotros utilizamos la clase de IPA para la WAN, otra para configurar el web server y otra para que esté en la LAN, ¿verdad? La 172. Perdón, 192.168.0.0, esa es la IP de red donde nosotros tenemos configurados las máquinas clientes. En este caso sería la de las máquinas Windows que tenemos virtualizadas. Esas serían las configuraciones básicas que hicimos, definiendo los segmentos de red, y pues acá empezamos a configurar, digamos, las puertas de enlace donde estaremos configurando, por ejemplo, la interfaz LAN. Nosotros ingresamos la 172.16.0.1, que es la que se configuró en pfSense al inicio, con una máscara de red de 24, ¿verdad? También se cambió la contraseña del administrador que configura pfSense, y después recargamos la página para que se apliquen los cambios antes realizados, ¿verdad? Después nos aparece que la configuración fue correcta, y después de eso aceptamos los términos y políticas que nos solicitaba el pfSense, y continuamos, ¿verdad? Bueno, cerramos la ventana donde nos aparece la confirmación de que hemos hecho la configuración básica, y esa es la pantalla de inicio que tenemos en pfSense, en donde nos aparece que todo se ha hecho correctamente. Como podemos ver, nos aparecen los segmentos de red que tenemos actualmente registrados en las máquinas virtuales. Nos aparece el segmento WAN, el LAN y la DMZ, donde están el servidor Ubuntu, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que sí está corriendo el pfSense de forma virtualizada, ¿verdad? Prosiguiendo con la hoja del documento. Bueno, eso es lo que le acabo de enseñar. Entonces, aquí es donde se hace la configuración para el segmento de red que se ha denominado como DMZ en pfSense. Entonces, ingresamos a interfaces y seleccionamos las opciones que necesitamos. Se deben de realizar algunas configuraciones necesarias. Por ejemplo, tenemos que marcar una opción Enable para que se puedan hacer para que se pueda hacer la correcta configuración en este segmento de red. En la descripción escribimos DMZ, el tipo de IPv4 que se configuró, en este caso fue estático, la IPv4 address, en este caso configuramos la .1, y en este caso tuvimos que marcar con un cheque la opción de Block Bound Network, para que se apliquen las configuraciones necesarias para ese segmento de red. Como pudimos ver que acá nos aparecen todas esas opciones, ¿verdad? Siempre nos dirigimos a interfaces y seleccionamos DMZ, y podemos ver de que sí hicimos correctamente las configuraciones. Como le había dicho, configuramos la IP que estaremos utilizando, una IP estática, y marcamos el chequecito que le había indicado anteriormente, el de block. Y aquí podemos ver que las configuraciones ya están aplicadas, ¿verdad? Prosiguiendo con el documento. Bueno, esa es la IP que ya habíamos configurado. Y en resumen, podemos ver de que se configuró la IP de red para la interfaz WAN, y la IP de red para la interfaz LAN, y la IP para la interfaz DMZ, que en este caso utilizamos la .1 en todos.
para que podamos, para que el pfSense pueda funcionar como una puerta de enlace para los equipos que estén conectados en dichos segmentos de red. De forma resumida, eso sería, ingeniero. Y después, pues se habilitó el DHCP que pfSense trae para administrar los equipos que estén en el segmento de red. Como podemos ver, tenemos marcado la opción de que está habilitado el DHCP en la interfaz, en el segmento LAN, ¿verdad? En el segmento LAN tenemos habilitada la opción de DHCP. Y acá pues nos aparece, actualmente nosotros tenemos configurado una regla la cual nos permite administrar direcciones IP a solo los clientes que estén registrados mediante una dirección MAC, dirección física en nuestro servidor, ¿verdad? Como podemos ver, tenemos seleccionada la opción de que solo los clientes conocidos y se les estará asignando una dirección IP. Podemos ver que se configuró la 172.16.0.0 con unas máscaras de subred -24 y también nos aparece el pool de direcciones que vamos a estar utilizando, que en este caso sería de la 100 hasta la 199. Eso quiere decir de que podemos asignar direcciones a partir desde la 100 hasta la 199. Más de esas direcciones ya no se pueden asignar. Y el DNS server que configuramos, bueno, fueron estos porque no necesitamos hacer mayor configuraciones en esto, porque funcionamos como puerta de enlace. Y bueno, podemos ver que tenemos el gateway aquí, que es el punto 1, y el nombre del dominio, ¿verdad? Nosotros configuramos este nombre de dominio para que se pueda visualizar posteriormente cuando se hagan las asignaciones. Continuando, pues aceptamos cambios y guardamos, y abajo podemos ver que está la tabla ARP en donde nos aparecen los clientes que actualmente están funcionando. Nos aparece la dirección MAC que les corresponde a cada uno y las direcciones IP que les hemos asignado de forma estática. A través de esa opción nosotros podemos registrar la dirección MAC de los clientes. Esto lo podemos hacer como medida de seguridad para que no todos los clientes que se conecten, o en otras palabras, para que no todos los equipos que se conecten a la red LAN puedan obtener una dirección IP que sea válida. Entonces se configura o se registra dicho equipo con su dirección física para que sean entregadas únicamente las direcciones MAC conocidas. Entonces acá es donde nosotros registramos la dirección MAC y también le asignamos la IP que nosotros creemos que necesite. Lo podemos dejar de forma, bueno, en este caso está de forma estática. Entonces cada vez que se reconozca el cliente con la dirección MAC en la red, se le asigna esa IP. También los DNS, ¿verdad? En este caso podemos ver que tenemos los dos y el nombre que se le da al equipo y el gateway, que también es importante que se transmita mediante el protocolo DHCP, y también el nombre del dominio. Bueno, serían configuraciones básicas que tenemos, como podemos ver en este equipo, utilizando el comando para ver la dirección asignada. Tenemos que abrir el terminal y escribir ipconfig, y podemos ver que nos aparece que si tenemos la dirección que nosotros le hemos configurado en el pfSense. También podemos ver de que mediante las configuraciones que nosotros hicimos recibe el nombre del dominio, en este caso, y también la dirección MAC. Nos aparece que sí está activo mediante esta dirección MAC que nosotros tuvimos que verificar antes de hacer esto en el cliente. Tuvimos que
ver cuál era la dirección MAC que le correspondía y para hacer la configuración, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que nos aparece en esa tabla y también nos aparece la otra máquina, ¿verdad? Que también está conectada. Entonces, prosiguiendo con el documento. Bueno, en este caso también para explicarle la DMZ también hicimos las mismas configuraciones, habilitamos el protocolo DHCP para la administración de esta red, de este segmento, perdón. Y las mismas configuraciones que se hicieron anteriormente, solo que con valores diferentes. Definimos la IP de la red, en este caso una tipo A, y la máscara de subred, y el rango de direcciones que le estamos asignando. En este caso, igualmente sería desde la 100 hasta la 199. Y configuramos los DNS y también el gateway que estaremos utilizando. Y en la tabla que nos aparece abajo son los equipos que están conectados. En este caso le corresponde al Ubuntu Server, que le asignamos la IP .50 en base a su dirección MAC. Entonces nosotros utilizando el Ubuntu Server, ingresando el comando IP address, podemos ver de que nos aparece la IP correspondiente configurada anteriormente y también podemos ver que la dirección MAC le corresponde a lo que nosotros habíamos configurado, ¿verdad? Entonces, esas serían las configuraciones que se hizo para la DMZ. Y bueno, siguiendo con el documento, pues en resumen está lo que le había explicado, la DMZ, también el DHCP. Entonces, desde acá es donde se hace el cambio a las interfaces de red, ingresando al protocolo IPv4. Podemos ver de que acá movimos la opción, configuramos la opción de obtener una dirección IP automáticamente para que sea ya el pfSense que nos administre la dirección IP para podernos conectar. Y una vez asignada la IP, podemos ver de que sí nos aparece que ya se comienza la administración en línea, y con el botón de propiedades podemos ver de que si ya obtuvimos una dirección IP válida para nuestro servidor, ¿verdad? En este caso fue la que habíamos configurado anteriormente. Como nosotros colocamos un rango, entonces nos aparece a partir de la I100, de la 100, perdón. Entonces, esa sería la configuración y también hicimos el mismo procedimiento en el Ubuntu Server para ver qué IP tenía y nos aparecieron los cambios correctos, ¿verdad? Que habíamos realizado. Entonces, en el pfSense también se puede ver la configuración o el estatus que tiene el DHCP y podemos ver que los equipos actualmente sí se encuentran conectados o se encuentran en línea o administrados por el pfSense, ¿verdad? Entonces, eso va a la parte del mapeo de direcciones IP, ¿verdad? Lo que nos corresponde aquí es pensar en cuántos equipos se van a conectar y solicitar la dirección MAC de dichos equipos y registrarlos en el servidor pfSense para que se puedan administrar correctamente. Entonces, fue lo que les había explicado anteriormente. Son las opciones que nos aparecen acá. Esto también funciona como un tipo filtro que permite que no se conecten todos los equipos. Bueno, un equipo que no sea conocido, entonces se hace mediante esa configuración, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Bueno, ingeniero, pues entonces ahora voy a explicar lo que es lo de las reglas que se configuran en el pfSense. Pues las reglas las encontramos aquí en la pestaña de Firewall.
en la opción de reglas. Y bueno, aquí nos damos cuenta que podemos ponerle reglas a cada interfaz, ya sea a la interfaz WAN, a la interfaz LAN, a la interfaz de DMZ. Y pues al aplicar el uso de VPN también se le puede aplicar reglas a la VPN. Em, por ejemplo, para poder crear alguna regla, en este caso vamos a utilizar por ejemplo, esta que es de SSH. Yo ya las tengo configuradas, pero em, voy a abrir el formulario para ver qué tenemos que ingresar. Entonces, por ejemplo, para crear esta regla, tenemos que darle alguna acción, en este caso pass, que significa aceptar. Podemos rechazarlos o bloquear ya sea el tráfico. Entonces, en este caso quiero aceptar el tráfico. Em, también podemos, esta opción es para que esté activo o desactivada la regla. La voy a activar ahora. Aquí podemos elegir la interfaz a la que le queremos hacer la regla. Eh, por ejemplo, al inicio aquí también podemos elegir a qué interfaz le queremos hacer la regla, pero sin embargo dentro de la configuración también nos da la opción de poder cambiar si sea WAN, LAN o DMZ. Entonces voy a dejarla con la configuración de LAN. Em, Va a ser con IP versión 4. Voy a utilizar el protocolo TCP. Aquí podemos elegir todo el protocolo que nosotros querramos configurar. Entonces, en este caso va a ser TCP. También cuando se configuran las reglas tenemos que poner como que un emisor y un receptor. Entonces, en el emisor es qué equipo o qué red o qué interfaz va a ejecutar la acción. Entonces, en este caso yo quiero ejecutar que solo sea una máquina, y la máquina que va a ejecutar la acción va a ser la que tiene la IP 172.16.0.11. Y hacia dónde quiero dirigir yo este tráfico, pues va a ser en este caso, al server que tiene la IP 10.00.50. ¿Y por qué medio? Pues va a ser por el puerto 22 con el protocolo con SSH. Em, También se le puede agregar una descripción para saber a qué va dirigida esta regla. Entonces, cuando ya se configura, digamos, esta regla, pues la descripción dice permitir SSH en web server desde la dirección IP 172.16.0.11. Aquí podemos guardarla, ah, aplicamos los cambios y bueno, si nos damos cuenta, es esta. Vamos a activarla desde acá. Ahora sí, ahora ya aplicó los cambios y esto quiere decir que únicamente esta máquina, la máquina que tiene la IP 172.16.0.11, va a poder ingresar únicamente por SSH. Y así sucesivamente podemos ir creando nuestras reglas, ¿verdad? Por ejemplo, esta regla que tengo aquí dice permitir LAN a HTTP del web server. La segunda que tengo configurada es permitir LAN a HTTPS del web server, y así. Estas son las reglas que configuré en la LAN, pero por el momento solo vamos a utilizar esta de SSH. También en DMZ también se pueden configurar reglas. Por ejemplo, una regla que tengo desactivada, pero que en su momento activé, fue la de bloquear tráfico del DMZ hacia la LAN. Entonces, la puedo activar. Todas las reglas se configuran exactamente igual como la que acabo de explicar. Algo importante es que si una regla va a denegar el tráfico,
va a aparecer con una X, y si una regla va a aceptar el tráfico, va a aparecer con un chequecito. Entonces, por ejemplo, ahora que trabajamos con la de SSH, podemos irnos al cliente 2 y vamos a intentar entrar por la conexión, ¿verdad? Únicamente se puede con la dirección, con la máquina que tiene la dirección 172.16.0.11, que es la máquina del cliente 2. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer la conexión así rápido. Ponemos SSH y la dirección IP del server. Aquí nos pide un password. El password va a ser la contraseña que se le configuró al DMZ. Y pues como nos damos cuenta que ya pudimos ingresar por medio de SSH al server. Entonces, por ejemplo, si yo creo aquí una carpeta que se llame prueba, podemos ver que ya se creó. Y si nos vamos hacia donde está el server, en este caso, por ejemplo, voy a darle ls para ver qué archivos tengo, y ya se puede ver que tengo la carpeta de prueba. Incluso aquí también puedo eliminar, la verdad. Ya la eliminé desde el server, y tanto en el server como en la máquina de Windows se pueden ver los cambios reflejados. Entonces así se pueden ir creando las reglas que permita o deniegue el tráfico de la LAN, de la WAM y del DMZ. Esto es con respecto a la configuración de reglas en forma general, y ahora pues voy a explicar un poco de cómo denegar el tráfico de ingresar a ciertas páginas en internet, permitir o denegar que se puedan abrir. Por ejemplo, Netflix, en este caso, pues dice que no puedo obtener el acceso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si me voy a la página de la universidad, podemos verificar y ver que tenemos acceso aquí a la página de la U. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues tenemos que dirigirnos para bloquear esto, para bloquear estas páginas, que, eh, tenemos que descargar un paquete. Entonces, el paquete que se tiene que descargar se llama Squid, o el que descargamos nosotros se llama Squid. Em, y aquí está, este fue el que descargué. Y este paquete lo que nos permite es poder encontrar una opción en la pestaña de services que se llame Squid Proxy Server. Entonces, si nos vamos a esta opción, tenemos que hacer unas configuraciones. Por ejemplo, en forma general, en las configuraciones generales, tenemos que activar que este paquete pueda hacer sus configuraciones en el pfSense. Eh, Le podemos decir que vaya aplicado a la interfaz LAN. También, bueno, aquí dejamos casi que todos los parámetros por defecto. em, y pues guardamos. Esta configuración es muy general, solo tenemos que indicarle, primero tenemos que activarlo e indicarle que va a ser para la interfaz LAN. Y en donde está toda la magia es en la pestaña de ACLS. Entonces aquí lo que nos corresponde es ingresar la IP de la LAN, que era la 172.16.0.1, con una máscara de subred
255, 255, 255.0, que es diagonal 24. Y en la parte de abajo donde dice blacklist, aquí podemos ingresar las páginas que queremos bloquear. Entonces esto es muy importante, por ejemplo, si en nuestra red algún niño tiene acceso al internet y queremos que no se meta a ciertas páginas, entonces podríamos ingresar en la lista negra todas las páginas que no querramos que se puedan ingresar de nuestra red. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión vamos a bloquear lo que va a ser Facebook, Netflix y YouTube. Em, y pues guardamos. Al realizar este cambio, tenemos que irnos a lo que es nuestro cliente. Bueno, aquí seguimos en esta parte, pero tenemos que buscar lo que es opciones de internet. Entonces, en opciones de internet, si nos vamos a conexiones y nos vamos a configuración de LAN, podemos encontrar un apartado donde tenemos que ingresar una dirección y el puerto que vamos a utilizar. En este caso vamos a ingresar la dirección IP 172.16.0.1, que es la dirección de la LAN, y como puerto vamos a utilizar el 3128. Entonces aceptamos los cambios, guardamos y después de hacer esta configuración ya podemos ingresar al internet y buscar, bueno, intentar buscar la página de Netflix, en este caso la de Facebook, que tampoco nos permite el ingreso, la página de YouTube, que, que a pesar de que tenemos internet, dice que tenemos acceso a internet, estas páginas que ya configuramos en la lista negra en pfSense, no podemos ingresarlas, ¿verdad? Por dicha configuración. Bueno, YouTube sigue ahí tratando de ingresar, pero al final no se va a poder ingresar a YouTube. Em, Dice conéctate a internet, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que tenemos internet y lo podemos confirmar con la página de la universidad que sí nos permite ingresar a, a la página. Entonces, esta parte es el bloqueo de las páginas desde pfSense. Y por último, después de haber bloqueado ciertas páginas, vamos a la creación de VPNs. Para la creación de VPNs, pues es un proceso bastante largo. Nos damos cuenta que pfSense tiene aquí la pestaña VPN y una opción que dice OpenVPN. Pero para poder configurar una VPN tenemos que crear una autoridad certificadora. Para crear esa autoridad certificadora tenemos que dirigirnos a System, luego a Certification, aquí, Manager, en la opción de CAS, y podemos agregar aquí, pues aquí podemos empezar a crear, la verdad. La que yo creé fue esta y vamos a ver cómo se configura. Entonces, de primero se tiene que poner una descripción, un nombre descriptivo de la autoridad certificadora. En este caso se llama VPN Cocachio. El método que se va a utilizar va a ser el segundo, autoridad certificadora. Bueno, y aquí ya existen otros cambios, pero guiándonos con respecto al archivo que presentamos al inicio, tenemos
tenemos que hacer otras configuraciones que ahorita presento. Ok, entonces aquí está lo de la autoridad certificadora. Como decía, en la pestaña de CAS em, tenemos que definir lo que es el nombre, definir un nombre para la autoridad certificadora. Tenemos que definir un método. Tenemos que definir el código del país, también una provincia, en este caso va a ser Solola y el código de país va a ser GT. En, en la ciudad que definimos va a ser Guatemala, una organización, pues aquí podemos poner cualquier nombre, pero en este caso va a ser Cocachío y una unidad de organización que va a ser el nombre del curso. Y los demás valores los dejamos por defecto. Como yo ya configuré esto, entonces si nos damos cuenta, aquí ya no aparecen las mismas opciones, por eso voy a explicarlo desde el archivo. Em, entonces aquí está el nombre, el método, los valores que se dejan por defecto. Aquí está el código del país, que va a ser GT, la provincia, que va a ser Sololá, la ciudad, que va a ser Guatemala, la organización, que va a ser Cocachío, y el nombre de la unidad organizadora. Entonces se guarda. Al guardar este formulario, pues se nos crea lo que es ya esta parte donde nos indica que ya está creada la autoridad certificadora. Entonces este es el paso número 1, crear la autoridad certificadora. Luego tenemos que crear lo que es un certificado digital para el servidor. ¿Cómo se hace eso? Pues nos dirigimos a la segunda pestaña que se encuentra aquí, en Certification, en certificados. Y aquí pues tengo varias, pero creo que son las mismas. Aquí está la de OpenVPN y la de Users Certification. Y para ese proceso, por ejemplo, igual aquí si ingreso alguna, ya no van a estar los mismos valores que aparecen cuando se empieza a configurar. Entonces, al ingresar a la creación del certificado digital para el servidor, aquí tenemos que definir lo que es también un nombre, una descripción de nombre que se va a llamar ppn Cocachio Server. Vamos a elegir la autoridad certificadora que se creó anteriormente, que es VPN Cocachio. Tenemos que poner como alguna descripción que va a ser el mismo nombre de, de- del server. Elegimos un tipo de certificado, que este es muy importante. Tenemos que elegir que sea el tipo de certificado para el servidor. Entonces, server certificate. Y pues los demás campos los dejamos así por default y guardamos. Entonces, lo que acabo de explicar es lo siguiente. El método que va a ser, bueno, este viene por defecto, la descripción del nombre, que va a ser VPN-Cocachio server. La unidad certificadora que creamos en el paso número 1, que va a ser VPN Cocachio. Y este mismo nombre, este mismo nombre que se pone aquí es el que se copia en esta segunda opción. Luego, si nos damos cuenta, ya viene por defecto el código del país, la provincia, la ciudad, la organización y la unidad la unidad organizadora. Esto ya viene por defecto. Aquí está donde se le indica que tiene que ser un certificado para el servidor y guardamos los valores. Y al guardar los valores, pues ya nos aparece la opción así. Ya nos aparece que aquí, que sería esta la que configuramos. Bueno, ese es el paso número 2. Entonces, como paso número 1, crear una autoridad certificadora.
que sería esto. El paso número 2 sería crear el certificado digital para el servidor. El paso número 3 es el crear los certificados del cliente. Ok, entonces para los certificados del cliente tenemos que ingresar a la pestaña de System, luego ingresar a User Manager, luego a Usuarios y agregar, que sería esto es lo que voy a hacer, System, User Manager, Usuarios y agregar. Pues aquí al agregar podemos crear, esto es para crear aquí a los usuarios que vayan a tener acceso a la VPN. Se crean la cantidad de usuarios según la cantidad de clientes que vayamos a tener. Entonces, aquí ya tenemos configurado un usuario que se llama Oventura. Y aquí lo que prácticamente hacemos es ponerle un nombre al usuario, agregar una contraseña que pues por defecto no se ve, pero ya está configurada. Em, y guardamos. Aquí únicamente tenemos que crear lo que es el usuario y la contraseña y guardamos. Que era exactamente lo que está aquí. Definir un nombre de usuario, la contraseña. También se debe de agregar una breve descripción, que en este caso puse el mismo nombre del usuario. Tenemos que elegir la autoridad certificadora a la cual va a ir asignado, que va a ser VPN Cocachio, y guardamos los cambios. Como ya están configurados antes, entonces ya no aparecen exactamente las mismas opciones, pero aquí está la captura donde sí se encuentran los valores. Entonces está el nombre de usuario, el password, la unidad certificadora, eh, que es la que ya habíamos configurado, y se guardan los cambios. Entonces ya tenemos un usuario que va a ser el usuario, el que, digamos, este usuario que estamos configurando o Ventura es el que se va a poder conectar a través de la VPN. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta y no olvidar la contraseña. Luego de crear los usuarios, tenemos que crear la instancia en el servidor. Para ello tenemos que ingresar a la VPN, a la pestaña de VPN, que sería esta, ingresar a OpenVPN, luego a Servers y agregar. Entonces, siguiendo esa ruta, nos indica que tenemos que ir a VPN, OpenVPN, Servers y agregar. Entonces, cuando agregamos, por ejemplo, aquí tenemos que poner una descripción. La mayoría de los campos se dejan por defecto. Tendríamos que elegir la autoridad certificadora, que es la única que nos va a aparecer, que es la única que está configurada. Tendríamos que elegir lo que es el servidor, el certificado del servidor, que la que configuramos fue esta, VPN Cocachio Server, eh, y que va vinculada a la unidad certificadora, que es VPN Cocachio. Luego de haber elegido, digamos, el certificado del servidor, em, tendríamos que agregar aquí el túnel que va a servir para la VPN, una dirección para la VPN, y se aconseja que sea una dirección no muy usada. Entonces, por ejemplo, en la que yo configuré, utilicé esta dirección IP para que sea el túnel de la conexión a través de la VPN. También tendríamos que colocar la IP local, en este caso sería la IP de la LAN. Entonces, por ejemplo, tendría que ser así, ¿verdad? El túnel y la IP de la LAN. Y únicamente serían esos cambios. Y aquí en el nivel
tendríamos que utilizar el número 3, que es el recomendado. Entonces, así se crea la instancia y esta es la que yo ya había configurado con anterioridad. Pues como decía, ya no se ven los mismos campos que antes, pero por ejemplo aquí se puede ver que está seleccionada la unidad, la autoridad certificadora, también el túnel que les explicaba, que es el túnel que va a utilizar la VPN, la dirección IP de la dirección IP de la red, que es 0, 172.16.00. Los valores por defecto ya no se toca más y el nivel de verbosidad, que sería el nivel 3, el recomendado. Entonces, este es el otro paso, que es el de crear la instancia en el servidor. Luego de haber creado esta instancia en el servidor, tenemos que crear lo que es la configuración de reglas para que los paquetes ingresen desde el internet. Para ello nos vamos al, igual como se crean las reglas que presenté antes, nos vamos a Firewall, a Rulers, y en este caso tenemos que crear una regla tanto en la interfaz de WAN como en la interfaz de OpenVPN. En la interfaz de WAN, pues lo que vamos a definir va a ser el protocolo UDP con IP versión 4 y vamos a indicarle que sea cualquier emisor, ¿verdad? Que cualquier máquina que empiece a generar el tráfico pueda, pueda ingresar. Entonces, si nos vamos a esa parte, nos vamos a ir a Firewall, a reglas y a WAN. Entonces, la regla que se configuró para la VPN es la que se encuentra aquí, donde indicamos que el puerto que vamos a utilizar es 1194, que hace referencia a OpenVPN. Aquí está, permitimos el acceso del tráfico, va a ser para la interfaz WAN, IP versión 4, el protocolo va a ser UDP, en el source va a ser cualquier máquina, cualquier interfaz que desee ingresar por VPN. Aquí también va a ser en el destinatario también va a ser cualquiera. Y vamos a utilizar el puerto 1194 que hace referencia a OpenVPN. Y lo que se pretende es el servicio de VPN. Entonces guardamos. Y a la hora de guardar, pues ya tenemos nuestra, nuestra regla activa. También se indica que tenemos que hacer una, una regla en OpenVPN. Para ello nos vamos aquí, seguimos en Firewall, Rulers, WAN, solo que en vez de WAN ahora tenemos que irnos en OpenVPN. Y aquí está la regla que nos permite el tráfico total a la VPN. Exactamente aquí hicimos lo mismo, aceptamos el tráfico, indicamos que ahora es interfaz de OpenVPN, también va a ser IP versión 4, cualquier protocolo, cualquier destinatario, cualquier source y cualquier destino. Y la configuración, la descripción que es permitir el tráfico total hacia la VPN y guardamos. Como nos damos cuenta, aparece el chequecito que es porque estamos permitiendo el tráfico. Algo importante es que cada vez que aparece un asterisco aquí en la tabla es porque el asterisco indica que sigamos, si es el puerto, es todos los puertos. Si es el destinatario, son todos los destinatarios. Si es el gateway, son todos los gateways. Si es el source, son todos los sources. Entonces,
el asterisco hace referencia de todos. Em, bueno, ya tenemos ahí definidas las reglas tanto en la WAN como en OpenVPN para permitir el tráfico total de la VPN. Aquí están las configuraciones que acabo de explicar. Em, bueno, aquí está con éxito, que se creó con éxito la regla. Y por último, para tener todavía acceso a la VPN, tenemos que crear los archivos de credenciales para los clientes VPN. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues a través de un paquete que vamos a instalar que se llama OpenVPN. Entonces, para eso nos volvemos a dirigir a la pestaña de System, luego Package Manager, buscamos la opción para descargar paquetes y lo que vamos a buscar es este paquete, OpenVPN. En este caso, como ya lo tengo yo instalado, ya no es necesario que lo vuelva a buscar. O sea, si me voy a la opción de búsqueda, ya no me va a aparecer porque ya lo tengo instalado. Entonces, este es el paquete que instalamos, OpenVPN. Al poder instalar este paquete, lo que nos permite es poder, aquí en VPN, lo que nos permite es poder tener esta otra pestaña, que es un cliente, es para exportar un cliente. Entonces, nos dirigimos a VPN para ver la nueva pestaña que nos agrega a este paquete, que es este, exportación de cliente. Y pues aquí lo que nos indica es que, por ejemplo, si configuramos 5 usuarios en la parte de abajo, aquí, en esta parte, tendríamos los 5 usuarios. Pero en este caso solo configuramos el usuario Ventura y por ende solo tenemos este usuario aquí en exportación de clientes y para exportarlo nos vamos a ir a la opción de Bundle Configuration y descargamos. Si yo le doy aquí, me va a indicar que ya se está descargando y este paquete, por ejemplo, si nos vamos a descargas, nos damos cuenta que este paquete es el que acabamos de descargar. ¿Y que contiene este paquete? Pues son las credenciales o los permisos del cliente para poder ingresar a través de la VPN. Em, entonces, por ejemplo, voy a utilizar la VPN, pero en el cliente número 2, que sería la máquina de Windows número 2, que sería esta. Entonces, yo de alguna manera, de alguna forma, tengo que pasarle este archivo al cliente número 2, ¿verdad? Al usuario. En todo caso, sería a cada uno de los usuarios que tenga acceso a la VPN, yo le tengo que pasar su paquete de configuración. Entonces, en el cliente número 2, yo ya tengo, em, yo ya pasé, aquí yo ya pasé el paquete. Y lo que tenemos que hacer eh, después de que ya tengamos aquí el paquete, tenemos que descargar una página que nos va a permitir el uso de la VPN. Entonces aquí indico que tenemos que descargar el archivo y bueno, aquí está, cómo conectar un cliente con VPN. Entonces en Windows, en nuestro cliente, tenemos que dirigirnos a esta página openvpn.net. Vamos a irnos a la parte de Community y en la opción de descargas. Y en la opción de descargas vamos a descargar lo que es Windows 64 y pues se instala. O sea, después de haberlo descargado, se instalan así como un programa normal en nuestro Windows. Eh, ah, eh, ok, luego de haber descargado el programa, dice que tenemos que copiar los archivos del paquete que pasamos, donde están los archivos de configuración,
lo tenemos que ir a pegar a esta dirección, que va a ser el disco local C, archivos de programas, OpenVPN, config, y aquí pegamos, aquí en la carpeta de config es donde pegamos los archivos estos de configuración de la VPN. Entonces, si nos dirigimos a nuestro cliente número 2, nos vamos a disco local C, en archivos de programas. Aquí está instalado OpenVPN en la carpeta de config. Podemos ver que ya tenemos los archivos pegados. Luego dice que tenemos que ejecutar ejecutar el sistema que el programa que acabamos de instalar como administrador. Si no lo ejecutamos como administrador, no vamos a poder establecer la conexión. Entonces, como administrador, luego buscamos en la barra de tareas lo que es la opción de VPNs y conectamos. Sería esta parte. Luego de que ya pegamos los archivos en la carpeta de config, tenemos que dirigirnos a aquí a ejecutar como administrador. Aceptamos. Me indica que ya está corriendo. Y aquí en la barra de tareas, clic derecho y ya está conectada. Por el momento no tengo un poco de mala conexión, entonces de internet, entonces no me es posible poder ver aquí porque mi internet está fallando un poco. Sin embargo, aquí en, en el documento que ya habíamos trabajado, pues indica, ¿verdad? Tenemos que ingresar lo que es una contraseña, o sea, luego de haber conectado tenemos que ingresar una contraseña. Esta contraseña y este usuario fueron los usuarios que se crearon desde el pfSense. Hace referencia exactamente a este usuario. Entonces, ok, aquí no tengo internet todavía. Pero aquí voy a desconectarme y voy a volver a conectarme. Ok, y aquí lo que aparece es esto. Tenemos que poner el usuario y la contraseña que ya habíamos establecido desde el pfSense. Guardamos la contraseña por si se desea y aceptamos. Pero en este caso, como no tengo buena conexión a internet, no voy a poder conectarme. Sin embargo, aquí está la evidencia de que ya pudimos conectarnos. Al aceptar la contraseña y el usuario, me aparece esta notificación donde me dice que ya me conecté a la VPN. Aquí dice conectado a Firewall 1 pfSense y el nombre del usuario que se conectó, y si nos damos cuenta aparece la IP asignada y fue la IP que dijimos que tenía que ser una IP no muy usada, que era la de la VPN. Entonces hasta aquí sería, logramos conectarnos a la VPN. Yo sigo sin internet y por eso no me voy a poder conectar, pero prácticamente ese sería el proceso, únicamente en aceptar, y si tenemos buena conexión a internet, em, tendríamos este mensaje indicando que ya estamos conectados. Entonces, regresando a los requisitos, utilizamos lo que fue VirtualBox, pfSense, Ubuntu Server y Windows 10, y se realizó exactamente lo que se requería en la segmentación de red, tanto de LAN como la de DMZ. Se utilizó el DHCP para asignar IPs automáticamente,
tanto para las computadoras o los clientes en la LAN como para el DMZ. Y también se estableció un mapeo de las IPs para que no se tuviera que estar cambiando IP a la hora de ingresar al DMZ. Se trabajaron también las reglas de firewall, tanto para establecer reglas de configuración general, como por ejemplo lo del SSH, y también se configuraron reglas para bloqueo de páginas en Internet, como lo fue el bloqueo de Facebook, YouTube y Netflix. Y también se configuró lo que es la VPN a través de OpenVPN. Aquí estuvieron los links que descargamos, donde descargamos el software de Windows y el Ubuntu. Y pues las pruebas que realizamos lo pudimos evidenciar con el trabajo presentado. Entonces, esto sería prácticamente todo. Muchas gracias.